Saludos y muy bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les voy a socializar la guía de aprendizaje de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a noveno grado, semana número 9. Bueno, en concordancia pues, noveno, semana 9, 9. Bueno, excelente. Primero pues tomar nota de la información que contiene la tabla, pues no dejando de lado también la fecha que corresponde a la semana número 9. Unidad 4, electromagnetismo. Contenido que vamos a abordar, pues hay tres: magnetismo y electricidad, campo magnético e inducción electromagnética, y también tenemos motor eléctrico. Bueno, una vez que ha tomado nota de la información de la tabla, pues pasamos ahí a darle lectura y a ir explicando brevemente pues la información que contiene la guía. Recuerda ir elaborando un breve resumen de cada párrafo, extrayendo lo más importante. Y por supuesto, pues al final aparece el ponte a prueba ahí, tareas de la semana que hay que resolver en el cuaderno de apuntes también. Introducción. Recordemos que el término magnetismo se remonta a la Grecia antigua, en la ciudad de Magnesia. Los griegos encontraron rocas que tenían atraían piezas de hierro. Luego los primeros imanes fueron hechos por los chinos para la construcción de brújulas. En la electricidad recordamos la fuerza eléctrica asociada a las partículas cargadas de o en reposo, cuya magnitud depende del valor de la carga eléctrica de cada una y de la distancia que las separa. Esta relación la conocimos como la ley de Coulomb. De esta forma, pues también existe otra fuerza que la origina en el movimiento de estas partículas cargadas. Se llama fuerza magnética. La fuerza de los imanes ejercen uno sobre otro, guarda cierta analogía con una fuerza eléctrica. Ambas fuerzas son de atracción o de repulsión a distancia. También depende de la distancia de separación. Cuando más separados se hallen, menor será la fuerza que se ejercen. Y viceversa, pues por supuesto, si el imán está bastante cerca de otro imán y los polos son opuestos, polo norte, por ejemplo, con polo sur, pues estos se van a atraer y la fuerza va a ser bastante alta. Pero si están con una buena distancia, pues así va a ser la fuerza, bastante débil, por cierto. En resumen, las cargas eléctricas son las responsables de la fuerza eléctrica, y en las regiones llamadas polos magnéticos son zonas de los imanes donde la fuerza magnética es intensa. Pues ahí en el polo norte, polo sur, pues la fuerza pues magnéticamente fuerte. Todos los imanes tienen polo norte y polo sur. Cuando el polo norte de un imán se acerca al polo norte de otro imán, estos se repelen básicamente, se rechazan, pero si acercamos un polo norte con un polo sur, existe una atracción entre ellos. Por lo tanto, polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Toma en cuenta eso, pues es bien importante, aunque ya lo sabes, pero es importante mencionarlo y recordarlo. Luego dice, existe una diferencia muy importante entre los polos magnéticos y las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas pueden ser aisladas, es decir, tener solamente una carga positiva o una carga negativa, pero los polos magnéticos no pueden aislarse. Es básicamente imposible aislarlo. Por esta razón, por lo cual, al partir un imán por la mitad, sin importar cuántas veces lo hagamos, obtendremos trozos más pequeños que seguirán comportándose como imanes. Y ahí pues tenemos el campo magnético e inducción electromagnética. Tal vez hayas realizado el experimento de esparcir limaduras de hierro sobre una hoja de papel y colocar en la parte trasera de la hoja un imán. Recordemos que a la región que contiene el patrón de líneas que se forma se le conoce como campo magnético. Las líneas se dispersan cuando nos vamos alejando de cada polo. Estas salen del polo norte y entran al polo sur. Las zonas donde las líneas entran muy cerca evidencian mayor intensidad del campo, al igual que las zonas cercanas a los polos. Si colocamos una brújula en cualquier parte de un campo magnético, la aguja se alineará con el campo magnético exterior. Y ahí tenemos como muestra de ello, pues, un imán, y esa energía pues pasa de extremo a extremo, ahí va. Luego pues el movimiento de partículas cargadas produce un campo magnético, por lo que la corriente eléctrica, que es el movimiento de carga eléctrica en un tiempo dado, también genera un campo magnético circundante. Y ahí pues está ese campo magnético alrededor, circundante, porque
lo circunda. El campo magnético que rodea un conductor puede ser evidenciado si colocamos brújulas alrededor de un cable por el cual circula una corriente eléctrica. Ahí pues podemos visualizar en la figura número 3, el campo magnético es lo que va circundante a donde va la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está siendo conducida, o viendo, ¿verdad? O repitiendo el término, pues por un conductor, pero alrededor está circundando ese campo magnético. Y este pues puede ir de norte a sur o de sur a norte. Y pues básicamente en la mano así como lo podemos visualizar, de esa manera pues ahí podemos observar que si colocas la mano con el pulgar hacia arriba, hacia afuera, pues ese campo magnético va alrededor en dirección, así como colocar los otros 4 dedos. Ahí en forma circular pues va ese campo magnético. Así se puede comprender. Luego tenemos por ahí los motores eléctricos. Con base en todo lo mencionado, dos aplicaciones fundamentales son los medidores eléctricos y los motores eléctricos. Fueron, digamos, aportes bien importantes por lo del descubrimiento de la electricidad. El medidor de electricidad más sencillo es el detector de corriente eléctrica, el cual usa un imán con libertad para poder girar. Interesante, pues ahí te pido que lo leas cuidadosamente, vayas dibujando las figuras que aparecen por ahí. Ahí en la figura número 6 tenemos el esquema del principio básico del motor eléctrico. Ahí tenemos básicamente polo norte y polo sur, que tiene, digamos, esa fuerza ahí en forma de imán, la fuerza que es ejercida en el centro, la corriente, debe de existir corriente eléctrica para que ese motor eléctrico pues básicamente trabaje y trabaje muy bien. En la figura 6 pues podemos observar el principio de un motor eléctrico. Un imán permanente produce un campo magnético de una región en la cual se encuentra una esfera rectangular de alambre que le permite girar con facilidad. Cualquier corriente en la espiral se mueve en una dirección en la parte superior y en dirección contraria en la parte inferior. Si la parte superior de la espiral es forzada a girar hacia la izquierda debido al campo magnético, entonces la parte inferior es forzada a moverse hacia la derecha. De esta forma se generará una rotación y siempre que el paso de corriente no sea interrumpido, continuará rotando. Entonces, si no hay interrupción, seguirá trabajando. Y pues ahí básicamente tenemos luego el ponte a prueba. Aparecen las preguntas o aseveraciones y en la primera dice que interpretó Ørsted. En su descubrimiento, pues toda corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Interesante. Luego en la número 2 dice el descubrimiento de Faraday cuando repitió el experimento de Ørsted fue toda variación, el flujo magnético crea corriente eléctrica. En la número 3 dice en un experimento de inducción con un imán y una bobina, si dejamos de mover el imán respecto a la bobina en reposo, esto le ocurre a la corriente. Y dice literal A, no circula la corriente eléctrica en la bobina. Pues no, porque hay una obstrucción. Bueno, ahí tenemos la número 4 que podemos visualizar que es literal C la respuesta correcta. Y la número 5, pues en la tercera imagen, ahí pues podemos visualizar la tercera imagen, tenemos el polo norte, polo sur. Identifica la dirección y el sentido norte-sur que tiene la corriente del alambre lineal para lograr que la brújula apunte hacia el este, es decir, tu lado derecho. Entonces es básicamente literal B, dirección perpendicular respecto del campo magnético inducido y sentido sur. Bueno, luego tenemos las tareas de la semana. Pues aquí tenemos ya las respuestas sugeridas. Dice tarea analizando y aplicando conceptos. Responde las siguientes preguntas 60%. Para cada uno de los siguientes casos, identifica en cuáles, en cuáles los imanes se atraen y se repelen. Pues se atraen y se repelen. Bueno, en el A se repelen, literal A se repele. En el B y en el C se atraen. Ahí básicamente es la respuesta. Hay que observar, visualizar la imagen. En la número dice, analiza la imagen de las brújulas que se encuentran cerca del imán. ¿Cuáles deben ser corregidas? Pues deben de ser corregidas A, C, D y E.
¿Cómo deberían estar ordenadas? Pues la flecha de la brújula debería apuntar hacia el polo sur del imán, porque los polos opuestos se atraen, mientras que la cola debe apuntar hacia el polo norte. De esa manera se deberían de corregir. Bueno, si te queda ese espacio, digamos, ahí en el cuaderno de apunte, haz los dibujos y haz las correcciones de esas figuritas. Pero básicamente la respuesta es esa. Luego en la siguiente dice cuál fue la primera evidencia experimental de la relación que hay entre el magnetismo y la electricidad. Pues según Ørsted, él observó que una aguja imantada era afectada por un conductor eléctrico. Entonces comprobó que existía alguna relación entre ambos fenómenos. Luego la número 4 dice que descubrió Faraday con la inducción electromagnética, pues descubrió el dínamo. Eh, que básicamente fue la antesala del generador eléctrico, pero también ese descubrimiento pues, de que existía o existe un campo magnético. Luego en la siguiente dice realiza un esquema conceptual, 40%. Utiliza los conceptos de magnetismo, campo magnético, fuerza magnética, inducción magnética. Tenemos 4 conceptos ahí, 4 conceptos para explicar la relación que hay entre ellos. Puedes extender el esquema añadiendo otros conceptos clave. Bueno, al menos están esos 4. Este es un pequeño ejemplo. En el centro, pues, concepto de magnetismo, y hay que involucrar al menos esos 4: fuerza magnética, inducción magnética, campo magnético, también, pues, el magnetismo y todo eso ahí. Recordad, es una respuesta sugerida, puedes indagar y te invito a ingresar a esos enlaces que aparecen ahí, que están súper chivos e interesantes para profundizar un poco más sobre el aprendizaje del contenido de la presente guía. Espero que esta información te sea de mucha utilidad y pues a seguir aprendiendo, a seguir trabajando. Recordá que el primer trimestre, según la jornalización, pues son 12 semanas y esta es la semana 9. Nos vienen quedando 3 guías de aprendizaje más para finalizar el trimestre, por lo tanto tenés que ir trabajando y ponerte al día. Espero que lo hagas muy bien y nos encontramos en la próxima. Saludos.